Desde siempre me llamaron mucho la atención las librerías. Me encantan las librerías. Soy un enfermo de los libros, por eso voy a las librerías. A veces el vínculo entre los lectores con los libreros es una relación que se hace fraternal. Incluso llega a ser inexplicable por lo íntima. Será por eso que siempre visito la LUA, la Librería Universitaria Argentina. Y cuando vengo es con la intención de buscar autores de diferentes regiones del país. Narradores que, a pesar de no estar inmersos, tal vez en el mundo literario, de haber entrado un poco por afuera, son importantes y han escrito textos fundamentales, imprescindibles para la narrativa argentina. Paso mis tardes en la librería universitaria. Converso con lectores, con escritores, con especialistas. Busco precisamente esos libros, pero en el fondo, ¿qué son? Son pretextos, meros pretextos, simples pretextos para entrar en la librería. Ariel Magnus es narrador, editor y traductor. Con una docena de libros publicados, su novela Un chino en bicicleta obtuvo premios literarios y el reconocimiento de la crítica, logrando su reedición y traducción al alemán. En su condición de editor, es el responsable de las ediciones del relato radial de Víctor Hugo Morales, Barrilete Cósmico, así como de obras de Ezequiel Martínez Estrada y Walter Benjamin. Estamos con el novelista y editor Ariel Magnus para hablar de la obra de Juan Filloy, del cual él ha escrito una biografía. Y vamos a hablar de una hermosa novela, acaso la mejor, Caterva, que tiene una hermosa edición realizada por la Universidad de Río Cuarto. El cuerpo desnudo de Katanga, como una cariátide erecta en el filo del canal. Era nudista de corazón, pero hombre vestido por necesidad. Tapado por el peplum de aire, por un manto de rayos de sol o por la túnica del claro lunar, se sentía 1000 veces mejor que forrado a la moda por el sastre más insigne de Londres. Entre lo propio del vestido y la sencillez conmovedora de la piel a la intemperie, jamás dudó. Optaba imperiosamente por la segunda, que lo retrotraía al prístino encanto de la felicidad paradisíaca. El cordobés Juan Filloy escribió novelas, poesía, ensayo, cuentos y teatro. Nacido en 1894, vivió 105 años, por lo que atravesó los 3 últimos siglos. Vivió buena parte de su vida en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, en la que se desempeñó como juez. Justamente, con algunos ingredientes de su experiencia judicial, es que en 1937 publica su tercera novela, Caterva. Su obra influyó a escritores tan disímiles como Leopoldo Marechal y Julio Cortázar, quien lo menciona en Rayuela y en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Obsesionado por los juegos gramaticales, Juan Filloy afirmaba ser campeón mundial de palíndromos y todos los títulos de sus libros tienen 7 letras. La Universidad Nacional de Río Cuarto le puso su nombre a su impresionante biblioteca y editó casi la totalidad de su obra. ¿Cómo se dice? Filloy, ¿cómo es? Filloy, era gallego. Ah, gallego era. Yo pensé que era catalán o algo así. Era gallego. El padre era de un pueblito en Pontevedra. Mirá. Que todavía sigue siendo muy chiquitito. Ajá. Él lo visitó de grande. Ajá. Muy emocionante. Le escribió una carta que nunca le mandó al padre cuando volvió a Europa. Porque el padre llegó en el siglo XIX, sí,
primero fue carretero y según la leyenda aprendió a leer llevando cosas por el interior. ¿Quién? El padre, el papá. El interior de la Así que el papá era un gallego de Galicia muy pobre. Y él nació en Córdoba Capital. Él nació en Córdoba Capital, en el barrio General Paz. Pueblo General Paz se llamaba en esa época. Del otro lado del río. Ajá. Y ahí pasó su infancia. En el fondo vivió siempre en la provincia de Córdoba. Vivió en la provincia de Córdoba. Lo que pasa es que después él se mudó al interior, lo que se llama el interior del interior, sí, que es Río Cuarto. Escúchame una cosa, la mayoría en algún momento se entera de que existe Fillol. Es notable, ¿no? Es decir, lo habitual en Fillol es no saber, pero en algún momento uno se entera de que Fillol existe. Y uno cree que es el primero, además, que lo claro, está descubriendo. Claro, ¿a vos cómo te pasó? Bueno, fue así, no sé, llegué a Opolop y fue lo mismo. Uno lo lee y dice, ¿cómo no leí esto antes? ¿Cómo este tipo, cómo puede ser que no conozca? O sea, después te empezás a ver que sí es conocido y que los que saben lo conocen, ¿no? Si bien la obra de Fillol atraviesa todo el siglo prácticamente, o por lo menos 2/3 del siglo XX, sus primeras obras, las 3 novelas que escribió en los años 30, lo hacen representativo como nadie de ese periodo, tanto como Roberto Art. A mí me gustaría hablar de Caterva, vamos a hablar de Caterva, es una novela excepcional. Caterva es del 37. Sí, su gran novela, sí. Aunque la más conocida es Opolop, la gran novela de Fillol para mí es Caterva. Es Caterva, es descomunal. Bueno, sí. ¿Cómo caracterizarías esas novelas de los años 30? Staffen, Opolop, Caterva y algunas más. ¿Qué es lo que hay por ahí? ¿En qué reside la novedad? La primera novedad está en el lenguaje, o sea, es como decís vos, la palabra es explosión, hay una explosión de lenguaje, una combinación erudita y chabacana como no se conocía, o sea, siempre hay alguien que le critica lo erudito y dice, acá hay palabras que no las conoce nadie. Sí, escribe con el diccionario, como Lugones, digamos, escribe con todo el diccionario, o con un segmento del diccionario, ¿no? En su caso es bastante genuino las palabras que usa. Sí, sí. Hay palabras que usa, vos decís, ¿por qué usa esta palabra? Y vas a la etimología de la palabra y es la palabra exacta para ese lugar, absolutamente exacta. Sí. Y con la misma exactitud usaba las puteadas, o sea, nadie putea como Fillol. Con Fillol empiezan muchas cosas en la literatura argentina, pero una de las más aparatosas es en el lenguaje popular el uso de la puteada, la espontaneidad con que reproduce el habla popular, el habla de todos los días, que incluye las malas palabras. Además, putear entonces, putear por escrito. Entonces, era no novedoso, existía era nadie. Era novedoso. Hay palabras que no se publicaron nunca en la Argentina hasta que no las publicó él. Por ejemplo, concha. Eso lo escribió él en los años 30. ¿No es cierto? En Balumba. Y nadie hasta entonces. No, y está también en Caterva y aparece. Y después el lenguaje campestre que aparece por primera vez en Caterva. Sí. Para mí también es el mejor, o sea, los gauchos mejor mal hablados los tiene Fillol. El problema es que la novela campestre de él y los cuentos aparecieron mucho más tarde, en los 70, con La Potra. Ah, La Potra. Que es un librazo también, y que apareció mucho más tarde. Sí. Yo creo que es más de esta época, lo que pasa que después dejó de publicar él también porque no tenía plata, él pagaba sus propios libros. Es notable pensar que Fillol vivió en 3 siglos distintos. Nació en la última década del 19, atravesó todo el siglo XX y se murió en el 2000. Impresionante. Es una relación que tiene muchos tonos. Es amorosa, es vertiginosa, intensa, es de lo inolvidable, porque a la vez vuelvo al libro y sé en qué página, cómo empieza. O sea, son mi vida los libros. Mi relación con los libros es, a ver, de lo más natural para mí, quizá de lo más extraño para los que no son tan lectores, ¿no? Para mí es tan normal estar con los libros que estoy en familia. UNDAV Ediciones es la editorial perteneciente a la Universidad Nacional de Avellaneda.
Desde allí se publican su revista Orillera y libros enmarcados en colecciones tan dispares como la de Gramáticas Plebeyas, Criminología Crítica, Deporte en Contexto o su colección Literaturas. El proyecto editorial es el comienzo de un camino que conduce a la consolidación de un espacio activo y de vinculación. Undave Ediciones tiene como objetivo facilitar el ingreso al mercado editorial de las obras de autores regionales, nacionales e internacionales, reconocidos por su valor cultural, social o científico-tecnológico. Acá hay una serie de libros editados por la EDULP, es decir, la Universidad de La Plata, la editorial de la Universidad de La Plata. Y este particularmente, Vivir con Virus, de Marta Dillon, es una reedición de un libro de los años 90 editado por La Granada en su momento, que no solo es relatos de vida cotidiana referido a cómo vivir con el HIV, sino que es una serie de piezas ejemplares de lo que es el periodismo. Estamos hablando con Ariel Magnus sobre la obra de Juan Filioy y su novela Caterva. Era nudista de corazón, pero hombre vestido por necesidad. Tapado por el peplum de aire, por un manto de rayos de sol o por la túnica del claro lunar, se sentía 1000 veces mejor que forrado a la moda por el sastre más insigne de Londres. Entre lo propio del vestido y la sencillez conmovedora de la piel a la intemperie, jamás dudó. Optaba imperiosamente por la segunda, que lo retrotraía al prístino encanto de la felicidad paradisíaca. La resonancia que él tuvo en sus escritores coetáneos o más jóvenes, el caso ejemplar, el único caso me parece a mí ejemplar, vos sabrás mucho mejor eso, de alguien que lo reconoce en su valía y todo, es Cortázar. Cortázar es el único que lo puso en Rayuela. En Rayuela pone dos anómalos muy raros, a él y a César Bruto. Es decir, dos que no están, no digamos en el canon, no están ni en la foto, sí. ¿No? Si bien no necesitaba ninguna santificación, es muy importante para entender un poco cómo funciona la literatura argentina, el hecho de que Julio Cortázar haya sido de los grandes, de los consagrados, el primero que apuntó, señaló y habló públicamente de Filioy. Y lo hizo 2 veces, en Rayuela y en La Vuelta al Día en 80 Mundos, y siempre admirativamente. El gran espaldarazo se lo da a Cortázar y hoy, claro, están las contratapas de todos sus libros que Cortázar lo menciona nada menos que en Rayuela, por supuesto. Claro. Que es un libro donde los clochards son importantes, por eso aparece Caterva, por supuesto. Totalmente, claro, porque claro. No solo lo menciona él, menciona puntualmente Caterva. Caterva. ¿No? Yo me voy a animar a decir, total, nadie nos ve, como se dice en estos casos. A mí me parece que Caterva, sobre todo lo digo porque lo he leído tarde, como todos los lectores de Filioy, todos son tardíos. A mí Caterva me parece una de las 10 más grandes novelas de nuestra literatura. Por ahí le erro, pero bueno, me parece que realmente lo es, ¿no? Caterva, una caterva. ¿Qué es una caterva? Hoy en día por ahí hay muchos lectores que no tienen idea de qué quiere decir caterva. Bueno, caterva es una manera despectiva de referirse a un grupo de gente, digamos, no calificada, una manera de atorrante, ¿no? Una caterva, ¿no? Atorrante es una buena palabra para los personajes. Y son atorrantes, además. Probablemente hayan sido atorrantes, además, literalmente atorrantes, ¿no? Sí. ¿Qué te parece? A mí me parece realmente que es así, ¿no? Una novela impublicable, además. En su mismo momento era impublicable, una novela secreta, ¿no? También difícil de leer porque uno se asusta con esas palabras ya desde el título, como bien mencionabas. Sí. Y sobre todo porque es una caterva de atorrantes, de crotos, que andan dando vueltas y hablando como filósofos, o sea, de un contraste. Es un libro de contrastes constantes, o sea, como lector nunca terminas de acomodarte. Igual es interesante como libro también ubicado en su época, ¿no? O sea, es la época post crisis mundial de los 30, y es un libro es bastante procomunista y de las ideas comunistas y socialistas, a tal punto que
Y él estaba un poco asustado con eso. La tapa al principio iba a ser roja. Ajá. Y en algún momento se arrepintió, porque tenía miedo que pareciera comunista. Pero él ideológicamente, ¿qué era? ¿Cómo? ¿Qué era él ideológicamente? ¿A quién votaba? ¿Dónde estaba parado? Él era socialista de chico. Sí. De joven, digamos, sí. como todos. En la época de, digamos, de la reforma. Y después participó prácticamente, estuvo en Córdoba en la época de la reforma. Fue estudiante en esa época. Él hizo sonetos en esa. Participó, digamos, intelectualmente y también físicamente. Dice que se llevó algunos palazos y tiró algún estatua y todo, pero no estuvo activamente, aunque conoció a todos. Estuvo en la época. Pasa que ya estaba terminando, era su último año. Filioy fue testigo y partícipe de un momento clave de la historia y la cultura argentina. Era estudiante de abogacía en Córdoba en el momento de la Reforma, a mediados de la segunda década del siglo. Sus ideas eran socialistas. Vos lees estos libros, son completamente socialistas, cuando no comunistas. Absolutamente. Hay defensa del comunismo, hay cartas que él recibió tildándolo de comunista, y era una época en que el comunismo estaba prohibido, o sea, no se podía ser comunista, y por eso él tiene una noticia delante del libro diciendo: esto no, nada que ver, o sea, es como que se separa. Sí, la referencia es triple. Por un lado dice que acá no se intente leer ningún tipo de alegoría, que no se intente leer ninguna intencionalidad segunda más allá de lo que se cuenta. Es decir, abre distintos tipos de paraguas. Pero esos 7 personajes que encarnan distintas ideas, encarnan los 7 pecados capitales, 7 orígenes, etcétera, etcétera, en boca de ellos hay una crítica a todo, o una crítica o un comentario a prácticamente toda la filosofía occidental, más toda la realidad política y social de la Argentina y del mundo. Hay disertaciones sobre el mate, sobre los cascarudos, o sea, lo que quieras. Él le encantaba en el diario donde publicó, ni bien llegó a Río Cuarto, él hacía ese tipo de cosas, hacía unas glosas que son previas a las aguafuertes de Art, y en algunos casos son como las aguafuertes de Art, nada más que un par de años antes, sí. Y en Río Cuarto, en un diario que no tenía ninguna circulación. Claro. Y él le gustaba opinar, entonces usa los personajes también para emitir sus opiniones sobre el capitalismo, sobre el dinero, sobre todo en contra del capitalismo y el dinero, pero también en contra de los autos. Por ejemplo, él odiaba los autos, nunca tuvo un auto. Totalmente. No hay novela en donde no haya un accidente de autos y muera alguno. Claro. Y si aparece un avión se va a caer, estate seguro. Claro. Y también lo aprovechaba para hablar de eso, y de filosofía y de literatura. Usar esos personajes para hablar de estos temas. La lluvia continuaba cayendo a chorros. Era uno de esos aguaceros proverbiales de víspera de carnaval que malogran cursos y reuniones al aire libre. A medianoche arribaron 3 practicantes y 2 enfermeros amigos. Traían puesta una máscara de pesadumbre, no por el luto de la caterva, sino por el fracaso del primer baile del internado. El programa del velorio era para ellos un programa subsidiario. Para Patay y Fenicio sabían la cantidad y calidad de brebaje adquirido, y con esa perspectiva concurrían a expresar sus condolencias. Venían empapados. Rescoldo, friolento como siempre, tiritó al verlos. Les instó a sacarse el saco. Les alcanzó un frasco de ginebra Bols para entonar el cuerpo. Tonificado, el primero comentó: «Che, riojano, lo que es vos debes estar contento. Si llueve así en tus pagos». Sonrió nasalmente pensando con tristeza en lo contrario. Otros respondieron por él: «No hay cuidado, cuando Dios mea en otras partes, en La Rioja se la sacude». El libro sale en el 37 y desde las primeras páginas está absolutamente situado. Es decir, lo primero que hacen estos crotos que están debajo de un puente en Río Cuarto, al lado del río, 6 crotos que están ahí charlando entre ellos. Uno está leyendo el diario, que es Katanga, uno de los personajes, un poco más la voz cantante de él y Longines. Es el más autobiográfico. Son los 2 personajes más cercanos. Uno de origen armenio, pues ninguno es argentino. No. El más cercano latinoamericano es el uruguayo, Aparicio por Aparicio Saravia, ¿no es cierto? Sí. Entonces, están charlando ahí, y lo primero que hace es situar, inmediatamente nos situamos, porque acaba de asumir en Inglaterra el nuevo rey, Eduardo, que no iba a durar nada, es el que abdica para casarse con la Yankee. Entonces leen en voz alta todos los atributos, y los otros atorrantes lo van comentando. ¿Pero qué va a hacer? Y aparecen las puteadas y la gastada a los atributos del rey del nuevo rey del imperio, sí. ¿No es cierto? Y inmediatamente referencia al cambio de gobierno, que sí, estamos en el 36, exactamente en el 36. ¿Y con qué termina?
¿Y con qué terminó? Me estoy acordando ahora. ¿Con qué terminó? Con la gran conspiración nazi en Latinoamérica, que es Estamos una novela en sí. del 37. Es decir, hay una denuncia de la penetración nazi en América y en América del Sur, Brasil, Uruguay y Argentina, de un infiltrado, un profesor que tiene... Él sufrió bastante esa guerra. Yo le pregunté a la hija cuál era el primer recuerdo que tenía de él, y me dijo que el primer recuerdo que tenía era de él llegando al patio, a uno de los patios de la casa con una botella de champagne, diciendo: vamos a brindar, acaban de liberar París. Pero tengo así como una afición por el espacio físico de la librería, que siempre es por más que ahora compramos mucho por internet, siempre es un desafío encontrar aquel libro que no sabías que existía, no aquel que buscas, sino aquel que no buscas y te interpela desde una góndola, o algún librero avesado dice: che, mira, en realidad te recomiendo el libro de al lado, ¿no? Yo tengo esa relación con las librerías. Voy a buscar lo que en general no encuentro y encuentro lo que no busco. Estamos en Pretextos hablando con Ariel Magnus sobre la obra de Juan Filloy, el novelista cordobés. Ellos una noche van a esa colonia que queda cerca de Río Tercero, donde hay una pensión, donde después el más degenerado de ellos, Viejo Amor, se va a casar, se va a enamorar de la dueña de la pensión. un personaje homosexual. Sí, no, además... No. Como está en Staffen, que es otra novedad. Pero además no solo homosexual, sino que toma y daca, digamos. Porque sí, después se termina casando. Pero es un degenerado, ¿no? Bueno, ahí, esa noche, se van, porque los pican los mosquitos, la chinche, los mosquitos, entonces se van, y bajo el influjo lunar, a la orilla del lago, hay si uno pensaba que ya el idioma estaba a punto de explotar, ahí hace... hay 4 páginas de delirio colectivo, ¿no? Que parece una orgía, una bacanal, ¿no? Qué bárbaro. ¿No? Súper surrealista. Hay una alegría básica, un espíritu jodón que trasciende. Hay un personaje, Katanga lo maltrata a un dirigente de izquierda, no lo maltrata, pero le dice: a usted le falta alegría, compañero. Tiene razón. Tiene razón, un militante gremial. Usted tiene razón. Le falta alegría, ¿no? Sí. Es lo que nunca le falta a él, ¿no? Sí, con eso políticamente son libros de izquierda en ese momento. De hecho, lo criticaron por eso o lo alabaron por eso, claro, también desde el exterior. Sí. Y para mí el gran cisma, como pasó con mucha gente, es el peronismo. Claro. Él con el peronismo sufrió mucho, perdió su puesto en la justicia. Me imagino, claro. Su familia, que tenía un almacén, que después se amplió mucho, o sea, que eran comerciantes prósperos, los chicanearon, les cerraron el almacén porque habían puesto el azúcar 1 centavo de más, no sé qué, y lo dio a Perón y a Evita a muerte. Mientras avanzaba la operación, el contacto con sus prendas personales comenzó a pesadumbrarlos. La complicada diálisis, que había remontado en sus organismos el jugo vital de una lozanía insospechada, cesó de repente, y otra vez animalizados, emprendieron el ascenso por abruptos declives entre riscos y pencas. Desde arriba, la perspectiva del contorno los conglomeró en delectación colectiva. A 100 metros, un pequeño dique para riego peinaba el curso del río con los 1000 garfios de una cascada, y al rebotar el agua entre las piedras, hecha espuma, se escurría en veloces apriscos, y hecha tul en irisaciones efímeras. ¿Por dónde hay que entrarle a Filloy? ¿Por dónde podés entrarle? Qué difícil. Entrar, accesos. Porque hay autores para no rebotar, ¿no? Sí. ¿No? ¿Cuáles son los lugares de acceso mejores? ¿Qué te parece a vos? Para mí hay una fórmula que hay que usar con todos los autores que tienen muchos libros publicados, como el caso de Filloy, que es probar, y si no te gusta, dejarlo y empezar otro rápidamente. Ensayo de error. Hasta que te enganches, porque cuando te enganches con uno vas a empezar a entender los otros también. Claro. Caterva no está mal, es complicado.
Yo prefiero Staffen, que es una novela Claro. más, es la primera que publicó. Sí, además no tiene tanta tiene un personaje central, Tiene un solo personaje, ocurre todo dentro de un lugar en la cárcel, que también es un lugar raro. Para mí es muy divertida, puede ser que tenga unos cuartos de hora, porque también es bastante larga. Y si te gusta más lo campestre, La Potra es una buena entrada, porque el idioma campestre que maneja Filloy es un deleite, aunque no te interesen los personajes. Igual el personaje es buenísimo, La Potra es una mujer de armas tomar espectacular, es un gran personaje. Tiene, por ejemplo, textos sobre España, contra España. Obviamente contra Franco, digamos. Contra España, contra toda España, o sea, contra España, como esos tipos que no saben hablar y nos vienen a decir a nosotros cómo tenemos que hablar. Eso es muy lindo. Es súper, muy provocador, ¿no? Él tiene un provocador de todos, lo agarres por donde lo agarres era provocador, o sea, es ambiguo, con un montón de temas es ambiguo. Como te digo, en Staffen aparece un homosexual, para mí es el primer homosexual de la literatura argentina, un personaje simpatiquísimo, y terminó escribiendo libros súper homofóbicos que no se pueden leer, o sea, y era súper homofóbico él también, de viejo. Claro. Es un problema con los escritores que viven muchos años y que terminan haciéndole notas porque son viejos, claro. Que uno conoce solamente al viejo, ¿viste? Y los viejos son viejos, o sea, y algunas cosas que dicen hay que olvidárselas, y vino era un hombre decimonónico, o sea, tenía una idea de la mujer en la casa, haciendo, totalmente, cocinando, claro. Qué sé yo, pero a la vez te escribe La Potra, claro. Que es que tiene un campo que se va con el peón y porque le gusta. Bueno, es la ficción. Es el poder de la ficción, es el poder de la fabulación, siempre. A mí me gustaría, lo podés confrontar con alguien que fue inevitablemente siempre solemne, más allá de que fuera bueno, mal escritor como Mallea, por ejemplo. Esto es la antítesis del malleísmo, ¿no es cierto? Está parado en otro lugar, se puede hacer otra. Teniendo en cuenta que la figura de Mallea rigió el buen sentido y lo que estaba correcto o incorrecto en la literatura argentina durante 30 años de la Cátedra de la Nación, ¿no es cierto? Es la posibilidad de que hubiera otras maneras de contar, otras cosas que decir. Por algo uno lo emparenta con Marechal, lo emparenta con el primer Art, con esa cosa de una defensa de un lenguaje que haga uso de todos los registros, por ejemplo, ¿no? Y que le escape a la solemnidad, ¿no? Sobre todo eso, tan saludable para nuestra literatura muchas veces acartonada, ¿no? De acuerdo, y no solamente, o sea, de acuerdo en su momento, de acuerdo cuando volvió a publicarse, y me atrevería a decir que de acuerdo en 50 años, o sea, cuando veamos que la literatura argentina empieza a agarrarse a Filloy y hace ¡paf! Y empieza de vuelta. Exacto.